Bienvenido a nuestra travesía cuaresmal acompañando al joven adulto. En el día de hoy les saluda Enid y vamos a estar reflexionando sobre la palabra sufrimiento. Según la Real Academia de la Lengua Española, el sufrimiento es padecimiento, dolor o pena. Del sufrimiento no podemos escapar, es algo que lo traemos cuando venimos a la vida. Y para esta reflexión nos va a estar iluminando la carta apostólica Salvifici Doloris, Sufrimiento Redentor, publicada en el 1984 por quien hoy es San Juan Pablo II, en el que trata sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, ¿verdad? Lo podríamos también poner como el sentido salvífico del dolor. Y es que el hombre sufre de modos diversos, ¿verdad? A través de nuestra vida nos suceden muchísimas cosas. El sufrimiento es algo que todavía va más amplio de la enfermedad, o sea, no solo comprende un sufrimiento físico, va más complejo y a la vez más profundamente enraizado en nuestra humanidad. Sufrimiento físico, también hay un sufrimiento moral. Y aunque se puedan usar como sinónimos hasta cierto punto las palabras sufrimiento y dolor, el sufrimiento, nos explica San Juan Pablo II, el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es un dolor del alma, ¿verdad? Uno no es menos doloroso que el otro, sino que cada cual tiene, ¿verdad?, su forma de expresarse. El hombre, dice él, que sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado. O sea que él explica el sufrimiento como que, ¿verdad?, está causado por el mal y que al haber el mal significa que hay una ausencia de un bien. Sufre entonces en particular cuando debería tener en circunstancias normales ese bien y no lo tiene. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, el por qué. Y esto es algo que siempre nos hacemos nosotros los humanos, ¿verdad? El por qué. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué llega esto a mi vida? Y esa pregunta es acerca de la causa, o sea, de la razón. Y una pregunta acerca de la finalidad, o sea, el para qué, en definitiva, acerca del sentido. O sea que siempre cuando llega a nuestra vida un sufrimiento, es muy humano hacernos estas preguntas, el por qué y el para qué. Y se sufre muy humanamente y bien profundo, y a veces sufrimos mucho más cuando no encontramos esta respuesta, ¿verdad? Ahí como que las preguntas se profundizan al no encontrar respuesta, ¿verdad? ¿Por qué el mal? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahí, pues, si no encontramos respuestas, yo creo que entonces es que el sufrimiento se viene a ser un poquito más agudo. Nos explica también San Juan Pablo II que ya en el Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la pena de sufrimiento. Así pues, en sus sufrimientos infligidos por Dios al pueblo elegido está presente una invitación a su misericordia, a la cual corrige para llevar a la conversión. Dice en 2 de Macabeos capítulo 6 versículo 12, los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. O sea que aquí él nos quiere comunicar, ¿verdad?, que los sufrimientos vienen al pueblo, pero lo que Dios quiere es una transformación, ¿verdad? Viene para corregir al pueblo.
Así que el sufrimiento debe servir para la conversión, para la reconstrucción de ese sujeto y sobre todo para reconocer la misericordia divina de Dios a la que estamos entonces llamados. Dice también San Juan Pablo II que para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo que existe. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Y esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Así que encontramos respuesta cuando miramos el crucifijo, cuando miramos la entrega de Jesús. Recordemos que la palabra dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y estas palabras yo creo que nos introducen un poco, ¿no?, a ese sentido de la acción salvífica de Dios, ¿no?, que a través del sufrimiento de su Hijo nos salva. Qué maravilloso es eso, qué maravilloso es poder experimentar eso, ¿verdad? El sentido del sufrimiento, dice él concluyendo su carta apostólica, verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo y es también profundamente humano porque en él, en el hombre, se encuentra a sí mismo su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. Así que el sufrimiento, vamos con él caminando en nuestra vida, pero yo creo que solamente encontramos respuesta cuando miramos al amor, cuando miramos a Dios, cuando miramos a la entrega de su Hijo en la cruz. Ahí es que encontramos la fortaleza y si Dios nos lo da la gracia, encontraremos la respuesta. El dolor también toma un sentido salvífico cuando lo ofrezco, ¿verdad? Cuando ese dolor es muy válido, el que podemos experimentar por tantas situaciones en nuestra vida, yo lo transformo en ofrenda hacia el Señor. Así como el pan y el vino que ofrezco, ¿verdad?, que se ofrece en la misa, el Señor me lo devuelve en cuerpo y sangre para fortalecernos, pues que así entonces podamos ofrendar ese sufrimiento. Y a través de este camino, pues mira, vamos a alcanzar la santidad, ofreciendo nuestro sufrimiento, como Jesús también ofreció su vida por nosotros. Así que para concluir la tarea del día de hoy, vamos a buscar un crucifijo. Quizás tienes uno en tu casa, un crucifijo en el rosario, ¿verdad?, en el rosario que utilizamos para rezar los misterios. Vamos a contemplar la cruz. Vamos a mirar ese sacrificio que Dios hizo entregando a su Hijo, mirarlo a Él. Y todo sufrimiento tiene sentido, todo sufrimiento nos tiene que convertir y mover hacia Él. Así que esa es nuestra tarea del día de hoy. Vamos a entregarle todo nuestro sufrimiento a Jesús en la cruz. Vamos a contemplar el crucifijo entregándole nuestro sufrimiento y pedirle que nos dé respuesta y que sobre todo camine con nosotros en cada paso, en cada dolor que podamos estar experimentando, tanto físico como en el alma, que no nos abandone. Pídele al Señor que no te abandone en tu sufrimiento. Gracias por escucharme, gracias por tu tiempo. Para culminar este momento, cierro con esta breve oración. Dios Padre, que tu luz guíe mi día y tu espíritu me traiga paz, renovando siempre en mí la esperanza que proviene de Cristo Jesús. Amén. Que tengas lindo día.